¿Sabías que uno de los libros más ignorados de la Biblia podría ser también uno de los más mesiánicos? La mayoría de las personas comienzan a leer Levítico y lo abandonan, porque parece un libro lleno de rituales antiguos, sacrificios, sangre, animales y sacerdotes. Pero aquí hay algo impresionante. Si observas con atención las ofrendas de Levítico, el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, no son simplemente rituales religiosos. Juntas cuentan una historia. Tengo que confesar que el libro de Levítico, primero, como todos, no lo leíamos y cuando lo leíamos lo abandonamos. Ahora es uno de mis libros favoritos. Una historia de las que cuenta este libro es que apunta hacia el Mesías. De hecho, siglos después, el Mesías Yeshua enseñó en las Escrituras que ellas hablaban de Eso es él. así. Así que dijo que comenzando desde Moisés. ¿Y Moisés es Vallicrá? Exactamente. Y eso nos lleva a la primera palabra de este libro, Vallicrá, que significa y llamó. Dios está llamando. Después del tabernáculo en Éxodo surge una pregunta realmente seria. ¿Cómo puede un Dios santo habitar en medio de un pueblo tan imperfecto? Levítico responde esa pregunta. La palabra clave dentro de todo este libro, como van a estar escuchando constantemente, es corbán, que viene de la raíz hebrea karaf, que significa acercarse. Los sacrificios no eran rituales vacíos. No, O sea, no era, vamos a hacer este protocolo por hacerlo. exacto. Tenía un propósito. Sí. Eran el camino para acercarse a Dios. Pero cuando miramos estas ofrendas más de cerca, descubrimos algo extraordinario, que fue lo que nos Sí. pasó a nosotros. Así mismo es. Y esperamos que te pase a ti también. Lo que parece ser un manual antiguo de sacrificios en realidad funciona como un mapa profético de la redención. Wow, esto está brutal, porque tú Sí. vas a ver en estas 5 ofrendas cómo se revela un mapa que te identifica, wow, al Mesías. Así es. Hoy comenzamos con la porción Vallicra y vamos a explorar cómo el altar del tabernáculo estaba anunciando desde el principio la obra del Mesías. El libro Levítico recibe su nombre de la traducción griega de la Biblia hebrea, conocida como la Septuaginta. Recuerden que la Biblia, cuando se escribe por primera vez para manejo de todas las demás naciones, se hizo en griego. Ese nombre se relaciona con los levitas, porque es que el libro de Levítico contiene muchas instrucciones relacionadas con el sacerdocio y el servicio en el santuario. Ese es lo que llaman, el Septuaginta es de los 70. Sí, de los 70. Algún día también hablaremos sobre eso. Sin embargo, en la Biblia hebrea, el libro no lleva el nombre Levítico. ¿Cómo que no lo lleva? No. O sea, en hebreo no es Levítico. No, en hebreo no es Levítico. El nombre que lleva este libro es Vallicrá, que significa y llamó. El nombre proviene de las primeras palabras del libro iniciando, que empieza y llamó el Señor a Moisés. O sea, Vallicrá y llamó, Y llamó. refiriéndose a esa frase. Exactamente. Es decir, el enfoque del libro no comienza con los levitas, porque No. dice, y llamó, ¿verdad? Y llamó Dios a Moisés. Exacto. O sea, Dios llamando a Moisés desde el Mishkan o el tabernáculo, para enseñar cómo el ser humano puede acercarse, corbán. La palabra clave de Levítico que dice Miriam, corbán, acercarse. Y viene de la palabra, de la raíz, karaf, acercarse. En Levíticos 1:2 leemos, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de entre vosotros, que cuando alguno de ustedes vengan a ofrecer ofrenda a Jehová, en muchas Biblias se traduce ofrecer una ofrenda o traer una ofrenda, pero en el hebreo el texto usa
dos palabras con la misma raíz semítica, karaf, que significa acercarse. Literalmente, Ujú. el texto, cuando lo vemos así en hebreo y tratamos de traducirlo de alguna manera, diría algo así como cuando alguien acerque un acercamiento al Señor. Sí, ¿Ve? cuando alguien se acerque con acercamiento. Sí, porque el uso de la palabra corbán no es simplemente un sacrificio o una ofrenda, es el medio que Dios ha establecido para que el ser humano pueda acercarse a Él. Así mismo es. Dios instituye al pueblo 5 diferentes formas de acercarse a Él. Él las estableció. A través de un holocausto, a través de una ofrenda vegetal, o una ofrenda de paz, o por una ofrenda de pecado, o por último, por una ofrenda por la culpa. Aquí comienza la conexión mesiánica. O sea, no son ofrendas, ay, estas cosas antiguas, no. Ellas nos van a llevar a conectar con el Mesías. La primera, el holocausto. Así es. En hebreo, olá, que significa lo que asciende, lo que sube en el humo. El holocausto se presentaba de una manera voluntaria. Se traía porque el oferente deseaba acercarse a Dios. Así es. Debía hacerlo con un corazón agradecido y alegre. Y quiero hacer una observación porque hay personas que confunden holocausto y sacrificio. Exactamente, eso no es así. Holocausto es que se quema toda la ofrenda. Sí, Por sí, eso se se llama holocausto. Viene de la palabra olá, que asciende. Eso es así. Consistía de animal macho sin defecto. Algo interesante también de esta ofrenda de holocausto es que aunque usted verifique y estudie, había algo muy importante. Aunque el animal era macho sin defecto, también teníamos holocausto de aves. Y es que Dios siempre tuvo cuidado de cómo el hombre podía traer algo que no le trayera ninguna complicación económica. Sí, si no tenía para un animal Un grande, toro, no tenías para un toro, pues podías traer unas aves, ¿ves? Pero tenían que ser sin defecto. El oferente ponía sus manos sobre el animal era completamente consumido, como mencionó mi esposo, totalmente consumido. Ahí se el quemaba. fuego se quemaba, eso quedaba, mire, a Ceniza. cenizas. Y eso se le conocía como olor grato a Dios. Aroma agradable. Sí, algo agradable para él. Esto representaba una entrega total. Estoy entregando todo el animal debe quemarse por completo, se consume por el fuego. Lo entregué totalmente. No voy a participar de nada. Y otra cosa que representa es la consagración completa. Subía el humo hasta el cielo como un olor agradable. En Levíticos 1:4 leemos específicamente que dice que pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para hacer expiación. La imposición de manos representa identificación, sustitución y transferencia de responsabilidad. Ahora, vamos a ver qué es eso de identificación, sustitución y transferencia de responsabilidad. La identificación significa o se refiere a que el oferente se identifica con el animal. En otras palabras, este animal me representa. La vida del animal pasa a estar relacionada con el oferente. Así mismo es. En la sustitución, cuando hablamos de sustitución, el animal muere en lugar del oferente. Esto es como lo que usted ha escuchado eso de que de ojo por ojo. Bueno, aquí es vida por vida. Y la transferencia de responsabilidad, esto crea una conexión moral del costo del pecado. No es un ritual distante. El oferente trae el animal, pone su mano sobre él y en muchos casos participaba del proceso de degollarlo. Esto tiene que ser. Sí, eso. Yo nunca he matado un animal. No. Nunca he matado un animal. De verdad que. Y tú te imaginas, no solamente matarlo, sino que ese animalito inocente. Uy, santo. Mira, eso produció un impacto psicológico fuerte. Un inocente está muriendo por mi causa. El sacrificio no solo expía, también enseña, por lo que estamos hablando, en términos simples, el pecado cuesta vida. Así es. Y aunque aquí estamos hablando de
acercamiento. Exacto. Estamos hablando de que Algo voluntario. algo voluntario. Bueno, quiero acercarme, quiero entregarme al Señor. Bueno, pues eso que tú quieres hacer, en términos simples, cuesta la vida de un animal. Cuando el oferente ponía su mano sobre el animal, no era un gesto vacío, era una confesión silenciosa. Un inocente está muriendo en mi lugar. Sustitución inocente, animal sin defecto, aceptación delante de Dios. Estos tres elementos aparecen juntos nuevamente en el Mesías Yeshua, una entrega perfecta. Bueno, verdaderamente, porque era inocente. Inocente, él no tenía defecto, no había pecado y había sido acepto delante de Dios. Dios 2 veces dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Así mismo. El Levítico 1 describe el holocausto completamente consumido por el fuego. Animal sin defecto, ofrecido voluntariamente, completamente para Dios, en aroma agradable. Simboliza una entrega total y una obediencia perfecta. La vida de Yeshua refleja exactamente ese patrón. En Filipenses 2:8 leemos: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Bueno, y en Juan capítulo 6, verso 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así es. Antes de morir, el Mesías vive una vida completamente entregada al Padre. En Mateo 26:39 leemos: no sea como yo quiero, sino como tú. Y en Efesios 5:2, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto es exactamente el lenguaje del holocausto. En Primera de Pedro 1:19 dice: como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y en Hebreos 9:14 se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. La conexión aquí no es ni arbitraria ni al azar. Esto es un plan perfecto. El mismo lenguaje de holocausto aplicado al Mesías. Eso es así. Ahora vamos para la segunda ofrenda. La segunda ofrenda la vemos en Levítico 2. Es la ofrenda de cereal o minjá en hebreo. Los componentes son harina fina, aceite, olíbano o lo que se conoce como resina aromática. No llevaba levadura, era sin levadura, con sal de pacto. Parte se quemaba y parte se comía, lo comían los sacerdotes. Representa dedicación diaria, fruto del trabajo humano, reconocimiento de provisión divina. Es la única ofrenda principal de la que vemos de las 5 que no lleva sangre. Y es interesante, porque no lleva sangre, pero el no llevar sangre no significa que no tiene un mensaje brutal. Muy importante, como dice el pastor. La conexión aparece cuando observamos el simbolismo del pan en la Biblia. Así es. El pan representa vida sostenida por Dios. En el Evangelio, Yeshua declara en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Y los elementos que coinciden en el simbolismo bíblico, que son los elementos que están en la ofrenda, vamos a discutir su significado y su cumplimiento. Así es. El primer elemento, harina fina, significa pureza y se cumple con una vida perfecta. El otro elemento es el aceite. El significado del aceite siempre lo vemos que es el Espíritu de Dios. Y ese cumplimiento lo vemos cuando el Mesías es ungido por el Espíritu, así como también nosotros. Amén. Y el incienso significa la oración. Tiene un cumplimiento, una vida agradable a Dios. ¿Y qué me dicen de la sal? La sal es pacto eterno, ese es el significado, pacto eterno, y su cumplimiento se ve en la fidelidad del pacto. Porque Yeshua fue fiel. Él fue fiel. Fue fiel a su misión y la misión de él era cumplir con ese nuevo pacto. Oh, sí. El otro elemento, sin levadura, o sea, sin corrupción. ¿Cuál cumplimiento? ¿O cómo se cumple en el Mesías? Sin pecado. No es una alegoría así al azar ni arbitraria. El propio Mesías usa el lenguaje del pan para describirse a sí mismo.
La minjá u ofrenda de cereal apunta a una vida humana perfecta ofrecida a Dios. El Mesías no solo muere, su vida misma es una ofrenda. ¿Y qué ofrenda? En Juan 6:51 leemos, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan ofrecido a Dios se conecta con su vida. Más claro, no No se hay. puede. Como decía el anuncio aquí, más blanco, no se puede. Más blanco, alce. La tercera ofrenda es la ofrenda de paz que se le conoce en hebreo como shlamim. Está en Levíticos capítulo 3. Viene de la palabra hebrea shalom, que quiere decir paz. El sacrificio se divide en tres partes. O sea, cuando hablo de sacrificio, no del ritual, sino de lo que se va a ofrecer, hay una división de ese cuerpo en tres partes. Así es. Una parte para Dios, Para Dios. una parte para el sacerdote y la otra parte es para el oferente. En esta ocasión, el oferente come de esa ofrenda. Se convierte en una comida sagrada compartida. No solo era para Dios, sino que se compartía. El sacerdote disfrutaba una porción, pero el oferente disfrutaba de un buen asado con su familia Así e es. invitados. Era una celebración. Así mismo, es como un buen asado en un domingo familiar. Sí, un Vamos, barbecue. nosotros en mi familia nos reunimos de vez en cuando los domingos y ahí hacemos tremendo compartir, hacemos asado, lo que sea, una comida, hacemos una comida. Según los textos judíos antiguos extrabíblicos como el Talmud y la Mishnah, este lugar sagrado donde se comía esa cena era cerca del templo de Jerusalén. Eso es así. Mire, la Shalomim tiene un significado y simboliza también reconciliación, Amén. comunión y restauración de relación. Hay una fiesta que nosotros celebramos, no tiene nada que ver con lo que digan los textos bíblicos, tiene otra historia, nada que ver con paganismo, y es la fiesta donde en los Estados Unidos se le da gracias. Gracias por las cosas que se tienen. Pues esa gracia, ese darle gracias a Dios por la paz, pues algo así. En esas actividades siempre la familia une sus lazos. Pues este ejemplo es lo que estoy tratando de traer para que podamos comprender que esta ofrenda tiene como simbolismo claro la reconciliación, la comunión y la restauración de relación. Los profetas conectaron la salvación con shalom. La salvación tenía paz. Y lo vemos en Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Así mismo. Y como tú estás trayendo el ejemplo de la fiesta de acción de gracia, lo que llaman Thanksgiving Day, Sí. Que la familia comparte y celebra y todo el mundo hay tanta alegría. Bueno, aparte de ese festín, de esa celebración familiar, recordemos que se divide en tres partes. Sí. Una es para Dios, otra para el sacerdote y la otra es la que vas a compartir como familia. Exacto. El Mesías trae ese shalom, esa paz entre Dios y el hombre. Así es. Por eso en Efesios capítulo 2, verso 14, hay una parte donde dice, Él es nuestra paz. ¡Qué brutal! Eso es, el Eterno es perfecto. La mesa compartida en la ofrenda de paz encuentra eco en la mesa del Mesías. Amén. El Mesías restaura la relación entre Dios y el hombre. Eso es en así. Juan 14:27 leemos, la paz os dejo, mi paz os doy. Eso así, no como el mundo la da. Yo la doy, dijo el Mesías. En Mateo 26, verso 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Eso es una mesa de pacto. Así mismo es. En Lucas 22, 29 y 30 leemos, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa. Mesa y paz restaurada coincide con Shalamín. Y quiero que quedemos claros, cuando hacemos el ejemplo de Thanksgiving, no estamos comparando Thanksgiving con una ofrenda. Es esa reconciliación familiar que se da y ese momento bonito que se da, es lo que vive el oferente con su familia en la ofrenda. Que quede claro que no estamos diciendo que Thanksgiving es una ofrenda. Eso no es una ofrenda. Así mismo.
La cuarta ofrenda es la ofrenda por el pecado o hatat, Ujú. en Levíticos capítulo 4. Para pecados no intencionales. O sea, la intención o el propósito de esta ofrenda era cubrir los pecados no intencionales. Ujú. El que fue por error, sin intención deliberada, fue por una equivocación, fue sin darte cuenta. Entonces aparece en Levíticos capítulo 4, verso 2. Cuando alguna persona pecare por yerro contra cualquiera de los mandamientos. O sea, Ujú. está cubriendo los mandamientos, pero los violaste por error. Porque dice por yerro, o sea, por error, por Así es. equivocación, sin intención deliberada, sin darte cuenta. Eso es así. Una de las cosas que aparece en la Biblia cuando habla de esta ofrenda principalmente, y me llama mucho la atención, es el asunto de que en el capítulo 5 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo anunciare, a veces a nosotros por miedo no reaccionamos, no decimos las cosas por miedo. En vez de decirlas, no las decimos. Pues esto es uno de los que se conoce como pecado de error, por miedo. No es que tú planificaste decir, no voy a decir la verdad, sino que te quedaste paralizado. Así que cuando una persona descubre el error, debía presentar una ofrenda hatá por el pecado no intencional. ¿Ves? Porque fue no intencional. Tiene una característica. La sangre... Déjame hacer una pregunta. Sí, ¿ves? Antes Si, de las si, características. si yo quiero desquitarme de algo que me hizo una persona y yo provoco que algo ocurra para el mal de esa persona, ya eso no es no intencional. Eso no es no intencional. La ofrenda hatá no funciona ahí. Si yo robo algo o yo oye, ahora que estábamos en lo de la planilla que hablamos la semana pasada, Ajá, si falseo, alguien sí. dice una información que no es verdad en la planilla, Intencional. conociéndolo, o sea, porque no fue un error sin querer, Sí. fue conociendo. No, pon ese número de seguro social que yo pongo al nieto mío, lo pongo como mi hijo dependiente y no vive contigo. Eso no lo cubre una ofrenda hatá, porque ahí hubo alevosía, planificación y ventaja. Ahí no aplica. Así que la ofrenda hatá, volvemos a enfatizar que ella, cuando la persona descubre que por error, ay, es que eso no era mi intención, o sea, yo no planifiqué hacer esto. La persona presentaba la ofrenda hatá por ese pecado no intencional. Tiene unas características. La primera es que la sangre se aplica al altar, porque esa acción mancha el altar. Y el cuerpo se quema fuera del campamento. No es como la ofrenda, el holocausto, Del holocausto, que se quema dentro. no. Esta es afuera. Esta es afuera porque esta está llevando una falta y una falta pesada. El autor de Hebreos observa este detalle específico. En Hebreos capítulo 13, verso 11. Los cuerpos de aquellos animales se queman fuera del campamento, por lo cual también Yeshua padeció fuera de la puerta. Ve haciendo la conexión. Sí. La conexión proviene directamente del ritual de Levítico. Así mismo es, y lo tenemos ahí, lo leemos y no nos damos cuenta cuánta riqueza. Porque es que brincamos a Levítico. Sí. Nos encanta la historia de Génesis, nos encanta las historias de Éxodo, el mar se abrió, la piedra dando agua, sí. o sea, ese monte humeante. Brincamos a números para ver Sí. todo lo demás y Deuteronomio, pero Levítico no lo queremos leer y estamos perdiendo tanta riqueza. Mire, en Hebreos 10, en el verso 11 y en el verso 12 lee, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Ay, como que nunca pueden no pueden quitar el pecado. Podemos leerlo en las Escrituras. Pero Cristo, pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios.
Y es bien interesante esto que estás leyendo de este pasaje del capítulo 10, porque muchas personas conectan la carta de los Hebreos Ujú. con Yom Kippur, o el día de la expiación, o de las Exacto. expiaciones. Pero fíjate que ahí está diciendo, todo sacerdote está día tras día ministrando, no dice año tras año. Exacto. Día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hablando de que son los sacrificios diarios. Se está hablando de estas 5 ofrendas, Así mismo. de los sacrificios diarios. La palabra griega para la palabra pecado es amartía. Y en la traducción de la Septuaginta, la palabra amartía es la que sustituye, o sea, es la que utilizan para traducir la palabra hatá de Levítico 4. Y se refiere a los sacrificios que se presentaban diariamente. Así que Yeshua se acercó como ofrenda hatá. Así mismo. Y en Mateo capítulo 20, verso 28, dice, para dar su vida en rescate por muchos. Y en Mateo 26, 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Yeshua es esa ofrenda hatat. Ahora, como estábamos hablando de Hebreos capítulo 10, verso 11, Sí. cuando dice que ofrecieron muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, ahí hay un dilema que presenta este verso, porque dice, ¿cómo que nunca pudieron quitar los pecados? Bueno, es que cuando buscamos la palabra ahí hebrea, lo que está hablando es de kafar. O sea, no puedes quitar los pecados porque los sacrificios no tenían el propósito de quitar, sino de cubrir. Sí, ellos La podían palabra quitar. expiación viene del vocablo hebreo kafar, que significa cubrir, Así es. no quitar. Eso es así. Esto es como cuando Noé, ¿recuerdan a Noé con el arca? Cuando él estaba calafateando con brea. Bueno, él lo estaba haciendo para hacerla impermeable, para cubrirla. Los sacrificios son una sombra de los bienes venideros, pero no son la cura, son un remedio temporero. Eso es lo que eran. Será un tema que nosotros vamos a ir viendo Pero más como que adelante. más adelante, mami, Más ya adelante porque es mucho material y no queremos agotar a las personas. Así que me presenta el dulce y me lo quitan. más adelante vamos a profundizar sobre este tema a medida que vayamos continuamente viendo a Yeshua en la Torah y los profetas. Bueno, pero a diferencia de cubrir, para estar claro, a diferencia de cubrir, que era lo que representan o presentan estos sacrificios, Yeshua quitó el pecado para siempre con Sí. una sola ofrenda, su propia Eso vida. sí, Así eso. que, claro, en aquella época no pudieron quitar los pecados, lo que hacía era que los cubría, pero Yeshua quita el pecado con su propia vida. Y vamos a dejarlo, por lo menos pude explicar ese poquito. Perfecto, sí, ya íbamos Para que la gente no se diciendo, quede, porque ya me iba a dar la mitad taquicardia, mami. ay, vas a caer en un tantrum, como dice el pastor. Bueno, y la última La ofrenda. pastillita, la pastillita. La última ofrenda, la ofrenda por la culpa o la ofrenda a Sham, la vemos en Levítico 5 y 6, que era parte de lo que estaba leyendo cuando habla sobre el asunto de Hatá, porque fallaste sin querer, y cuando viene la culpa. Se parece mucho a la ofrenda por el pecado de hierro o Hatá, pero tiene un enfoque diferente. Acham trata la culpa e iniquidad y la reparación del daño causado. Eso es así. La ofrenda hatat viene de la palabra het, que significa pecado. Y la ofrenda asham está relacionada no solamente con pecado, porque sí es pecado, pero ya no es como dice Miriam, ya no es el pecado por error, ya no es el pecado que no fue intencional, no fue el accidental. Ahora estamos hablando de un pecado que está relacionado con la culpa causada por la iniquidad. La palabra asham significa culpa, por eso la traducción es la ofrenda de la culpa, pero también está relacionado con la responsabilidad y la deuda legal. Es el estado de ser culpables delante de Dios o del prójimo.
Eso es así. Por eso que Hashem aparece cuando se ha causado daño, Ujú. porque hay que reparar con un simple, ay, perdón, mala mía, lo siento, no, hay que reparar. Se ha violado algo sagrado también cuando se cometen faltas Ujú. sobre lo que es sagrado, sobre las cosas de Dios, y se ha defraudado a alguien cuando tú has depositado tu confianza en alguien y ese alguien te ha defraudado. Esta ofrenda era bien necesaria y vamos a ir viendo que no todo se ha perdido, porque tenemos cómo acudir a una mejor ofrenda que esa. La iniquidad, Abón, describe la torcedura moral o el peso del pecado. Claro. Aquí lo que a mí me viene a la mente, o sea, cuando estamos tratando con personas, Ujú, hacemos algo por error, sí, ¿verdad? Por error. Pero ese error requiere también restaurar algo. sí, sí, Entonces, ya sea que por mi culpa a ti te sucede algo, yo no puedo decirte, mira, Miriam, perdóname. Y el daño que tú sufriste, se queda dejarte hacia con las ti. consecuencias. No, no está bien. Así que eso se parece mucho cuando el Señor está tratando con las personas, le dice ojo por ojo y diente por diente, Mm, que está hablando de la restitución. restitución. Pero aquí estamos hablando ahora de no solamente la restitución física, tú vas a hacer una restitución espiritual. Sí, también. Una restitución espiritual. Ahora estamos hablando también de esa restitución esa reparación que tú vas a hacer de ese daño. Violaste algo, tú restituyes, pero traes la ofrenda. Tú restituyes a la persona, pero te restaura la relación con Dios por lo que hiciste mal. Es correcto. La ofrenda o el acercamiento por medio de Hashem trata la responsabilidad por esa iniquidad, por eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que dice Isaías 53, conecta varias palabras para el pecado. La ofrenda o el acercamiento por medio de Hashem trata la responsabilidad de esa iniquidad. Sí, porque esto no es simplemente me arrepentí, pedí perdón y ya, hay que restituir, porque cada acción nuestra que daña a nuestro prójimo mancha y Ujú. afecta muchas cosas, y entre ellas el espacio sagrado. Todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios es afectado y hay que restituirla, así como también restituir a las Mira, personas. aquí para hacerlo más claro, dice, Ujú. cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso. No, yo no me lo encontré. Mira, se me perdieron $10, ¿alguien lo vio? No, yo no lo he visto, no lo he visto. O se te perdió la perrita o el perrito o el animal que tú amas tanto y que cuidas y lo encontraste tú. Claro, no eran urbanizaciones, eran terrenos, parcelas. Tú te lo Ujú. encontraste allá abajo y lo cogiste para ti. Y entonces el vecino viene y te pregunta, mira, se me perdió el perrito, el gatito mío, ¿lo has visto? O el conejito, lo que sea, la mascota que tú tengas. Ujú. Se me perdió y tú te quedaste con ello. Entonces, ahora tienes que restituirle a la persona, pero también tienes que restituir con Dios. Tienes que hacer una ofrenda porque tú pecaste. La iniquidad te dominó. Así mismo, en otras palabras, Amón, la perversión del pecado, y Asham, la culpa que esa perversión genera. Amén, así mismo. Y hay unas instrucciones claves para esta ofrenda a Shem, Ujú, ¿verdad? Primero tiene que ser un pecado, la ofrenda es por el pecado o la culpa concreta ujú, y requiere restitución, una compensación, que es lo que te estoy explicando. Voy a compensar el mal que le hice a mi prójimo ujú. más el sacrificio. El Exacto. significado, responsabilidad, reparación y justicia restaurada. Todo esto tiene una conexión mesiánica. Yeshua no solo perdona, él repara, Amén. carga con la culpa legal, restaura lo que fue perdido. Lo leemos en Isaías 53. Así es. Ciertamente llevó él nuestras culpas. El Mesías no ignora la deuda, él la paga. Y esa palabra,
donde dice en Isaías 53:10, cuando ponga su vida en ofrenda por la culpa. La Ujú. palabra es asham. Así es. Aquí el propio profeta usa el término sacrificial exacto levítico. Así mismo. Esto significa que el siervo sufriente es presentado como la ofrenda por la culpa. En Lucas 19:10 leemos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La porción Vallicrá describe 5 ofrendas, pero juntas describen una sola obra, la obra completa del Mesías. Así es. Mamá, antes de continuar ahora con el resumen de las 5 ofrendas, Ujú. ¿recuerdas el que se trepó en el árbol sicómoro, Zaqueo? Saqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Sí, él era contable. Bueno, yo no sé si contable. Él era un poquito más que contable. Él era pillo, ladrón y de todas esas cosas. Porque él dice, ¿verdad? El texto y que los publicanos eran odiados porque estás cobrando impuestos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero para darle a Roma. Sí. Pero entonces los publicanos tenían la mala costumbre, ¿verdad? De poner unos numeritos adicionales Ujú. y entonces si tenías que dar tanta cantidad, pues añádele 500 pesos más. O sea, porque hay que añadirle un poquito, porque yo tengo que vivir bien. Así que cuando Zaqueo tiene este encuentro con el Mesías, Ay, sí, eso es hermoso. cuando tiene este encuentro con el Mesías, él dice, mira, si yo he defraudado a alguien, le voy a dar 5 veces, o sea, 4 veces creo que era lo que dijo él. O sea, no solamente él está arrepentido, pero él está restituyendo. Y no solamente restituye con lo mismo, él restituye con una cantidad mayor. De hecho, el mandamiento dice que tienes que dar una quinta parte por encima. O sea, si me quitaste 100, ahora me tienes que dar 120. Sí. Era una medida de justicia por lo que hiciste, porque tienes que pagar, como quien dice, una multa y Sí. tenías que traer la ofrenda. Sí, eso es parte de esta paracha. Así que es hermoso. Levítico tiene mucha información y les invitamos a que lo estudien. Ujú. Estúdielo. Ahí está también el Mesías. Ahora, en estas 5 ofrendas vamos a ver cómo se revela el Mesías y dónde podemos identificarlo. Por ejemplo, Sí. el holocausto revela al Mesías en la entrega total. Dígame, ¿alguien me puede objetar que el Mesías se entregó completamente? ¿Dónde lo vemos? En Juan capítulo 10, versos 17 y 18. En la ofrenda Minjá podemos ver al Mesías revelado en la vida perfecta que Ujú. tuvo. Y eso lo podemos ver en Juan 6:35. La ofrenda de paz, o sea, se revela en la reconciliación que hace Yeshua con el Padre, con nosotros, por nosotros, ¿verdad? Y eso lo vemos en Juan capítulo 14, verso 27. También tenemos la ofrenda del pecado. En esa ofrenda de pecado podemos ver en el proceso de la ofrenda y lo que esa ofrenda hace por el que comete la falta, vemos revelado al Mesías en la purificación, porque Ujú. Yeshua nos purifica. Y eso lo vemos en Mateo 26:28. Y por último, la ofrenda de la culpa. Revela al Mesías en el rescate. Y lo vemos en Marcos capítulo 10, verso 45. Levítico no pregunta si habrá Mesías, sino cómo será cuando llegue, refiriéndose a la primera venida. Mamá, y aquí, con estos ejemplos de las 5 ofrendas, antes de continuar, ¿te acuerdas que al principio hablamos de que era como un mapa? Sí. Era un mapa. Mira, cuando vemos la revelación del Mesías, el Mesías se entregó totalmente. Ujú. Vivió una vida perfecta. Sí. Hizo reconciliación o venía a hacer reconciliación. Vino a traer purificación y a rescatarnos. Por eso es que es un mapa. Te presenta la vida de Yeshua completamente. Así es. Cuando leemos Vallicrá o Levítico, vemos animales, altar, fuego y sacrificios. Pero detrás de todo este ritual hay una verdad que Dios quería que su pueblo entendiera profundamente. El pecado tiene un costo y ese costo es vida. Cada vez que un israelita ponía su mano sobre el animal, Así, por encima. veía con sus propios ojos que un inocente estaba siendo entregado. Ujú. No era un ritual vacío, era una lección grabada en el corazón. El altar estaba enseñando algo que el pueblo aún no podía ver completamente. Eso es así.
que un día Dios mismo proveería el sacrificio perfecto. Y qué perfección. Oh, sí. Cuando escuchamos las palabras del Mesías, notamos algo revelador. Él habla el lenguaje del altar. Sus palabras reflejan los mismos principios que Dios enseñó en las ofrendas de Levítico. Todas estas ofrendas son una tipología de lo que sería más adelante la vida y obra del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que este video te haya sido de mucha ayuda. De verdad que sí. Y que hayas podido ver el plan de Dios revelado en cada ofrenda que Yeshua el Mesías o Jesucristo fue presentando en este libro de Levítico. Hoy puedes recibir ese sacrificio por tu vida, tus errores y culpas. Él quiere darte salvación y paz, una vida reconciliada con Dios y con todos tus semejantes. Acéptalo como tu Salvador, tu vida jamás será igual. Antes de despedirnos, quiero recordarte que vamos a estar estudiando en estos próximos videos el libro de Levítico. Sí. Te invitamos a que continúes con nosotros porque esto va a estar muy bueno. Y si por alguna razón tú eras de las personas que brincabas un poquito el libro de Levítico, creo que nosotros vamos a tratar de llevártelo de una manera sencilla para que puedas ver el plan de Dios en Yeshua en este maravilloso libro. Así es. Así que no te olvides estar con nosotros, dale like a este video si te gustó, si aprendiste algo y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos y así seamos más en esta maravillosa comunidad. El Señor te bendiga y te guarde. Shalom. Shalom. Gracias, mi amor. De nada, precioso. Te amo. Yo también.